Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase del 8 de junio. Estamos ya en la recta final. Esta es nuestra última semana. El día viernes tenemos el tercer examen parcial y como les comenté al inicio de la clase, voy a dar la lista de aquellos que tienen pues el pase al tercer parcial y aquellos que pues no han acreditado ningún examen y entonces tendrían que hacer el examen global. Recuerden que el examen global es solamente la sustitución, en todo caso, de la evaluación que corresponde a los exámenes parciales, pero las tareas y los exámenes semanales pues se quedan tal cual lo hayan obtenido. También tendrán derecho a ese examen parcial en caso de que hayan realizado las actividades, ¿verdad? Es decir, que se encuentren vigentes en el curso. Pues en esta semana vamos a comenzar con una de las aplicaciones de derivada, bien importante, que es el tema de optimización. El día de hoy a comenzar mencionando sobre el criterio de la segunda derivada, que puede resultar muy útil para este tipo de aplicaciones. Bien, pues vamos entonces a dar inicio por acá con las referencias y vamos a hablar de la prueba de la segunda derivada. Fíjense que lo que veníamos haciendo sobre eh, el criterio de la primera derivada, que consiste pues en encontrar los números o valores críticos y después evaluar en los distintos intervalos a la derivada para determinar si la función crece o decrece. Y junto con ello el análisis de la segunda derivada para saber la concavidad de la función en los distintos intervalos del dominio, pues eso nos conduce a este otro criterio que se conoce como el criterio de la segunda derivada o la prueba de la segunda derivada. Bien, entonces vamos a comenzar primero sobre el análisis, digamos, de esta función que en principio debe ser pues una función con derivada, con derivada eh, que sea, que tenga, digamos, estos números o valores críticos en donde la primera derivada pues se hace cero. Entonces, voy a quitar de aquí, esta es f nada más. Entonces, f es una función continua en una vecindad de un valor c. Pues ese valor c en realidad es un valor crítico. Aquí tenemos dos casos que, por cierto, puse al revés, pero no importa. El primero es que, bueno, si la primera derivada evaluada en c vale 0, pero además la segunda derivada evaluada en c es un número negativo, se concluye que f posee un máximo local en c. Por ejemplo, si recuerdan ustedes qué significa que la segunda derivada sea negativa. En el caso de la concavidad, recuerdan que si es la segunda derivada menor a 0, entonces la concavidad de la función es hacia abajo. Si además ocurre que en ese valor de c la derivada vale 0, es decir, la recta tangente es una recta horizontal, ocurre que en ese valor de c tendremos un máximo local en la función. Entonces, esto va de la mano con lo que habíamos estudiado. Cuando la segunda derivada en un intervalo es menor a 0, la concavidad de la función es hacia abajo. ¿Okay? Y lo mismo ocurre, pero en el sentido. Ajá, sí, es un valor o número crítico, porque digamos que si recuerdan la definición de número crítico, es aquel en donde la derivada se hace 0 o no está definida, o no está definida, pero la función f sí está definida ahí, ¿no? Entonces, por definición, aquí como la derivada en c es igual a 0, pues c es un número crítico. Muy bien.
Y justamente en esos números críticos estuvimos interesados en todo nuestro análisis de la semana pasada. La única diferencia ahora para los ejercicios de aplicación es que, bueno, sí podríamos hacer toda nuestra tabla para analizar máximos y mínimos, pero nos vamos a ir casi siempre de una forma más directa cuando el criterio. Ajá, sí, Daniel. Eh, Tendríamos que, para la función, tendría que tener esa concavidad para que haya un máximo mínimo local. Les decía que esta es una prueba que nos lleva de manera más directa a concluir si en un valor crítico la función tiene un máximo o un mínimo local, aunque también lo podemos saber a partir del análisis de la primera derivada, estudiando cómo se comporta el signo de la primera derivada alrededor de ese número crítico. Eso es algo que ya habíamos hecho. Pero este análisis es muy conveniente en casos de aplicaciones en optimización porque pues, nos dice de manera directa a través de la segunda derivada si esta función en ese número crítico tiene un máximo o un mínimo local. Ya no tendríamos que hacer el análisis con la tabla. Aunque a veces el criterio de la segunda derivada no nos da suficiente información. Por ejemplo, si la segunda derivada es cero, no nos da información y tendríamos que usar el criterio de la primera derivada. Pero cuando se puede usar, es muy adecuado, digamos, para el análisis. Este otro caso en donde la primera derivada es cero y la segunda derivada es positiva, recuerden que cuando la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. En este caso, pues la segunda derivada es positiva en C, pero pues también tendría que ser positiva alrededor de C, ¿verdad? F tiene un mínimo local, ¿no? La segunda derivada mayor a cero, recordamos que es cuando la concavidad de la función, de la gráfica de la función, es hacia arriba. Muy bien, entonces aquí la hipótesis es que la derivada en C es igual a cero. ¿Ok? Ahí está. Bueno, entonces, si no se aplica el criterio de la segunda derivada, tendríamos que usar el de la primera derivada y eso ya lo hemos hecho varias veces. Analizar en la tabla el cambio de signo y a partir de ese cambio de signo en la primera derivada determinar si la función tiene un máximo o un mínimo local. Bueno, para los ejercicios de optimización se sugiere seguir esta secuencia cuando pues pretendemos resolver algún problema que nos planteen. En algunas ocasiones será de manera un poco más directa, pero a veces cuando tenemos que hacer un diagrama, por ejemplo, pues resultará muy útil. Lo primero siempre será leer y pues comprender hasta donde sea posible el problema. Esto nos va a permitir identificar cuál es la información que nos dan, cuál es el objetivo, eso es bien importante, cuál es el objetivo que queremos optimizar. Y con optimizar, pues vamos a encontrar dos rutas, ya sea maximizar o minimizar una función. Entonces aquí va a ser bien importante que ustedes identifiquen qué función deben de optimizar. Si por ejemplo les piden calcular eh, algún parámetro para el cual cierto contenedor tenga volumen máximo bajo algunas condiciones. Cuando yo leo esa frase volumen máximo, entonces sé, ok, mi función optimizar es una función de volumen. Entonces voy a verificar con el criterio, ya sea de la segunda o de la primera derivada, que en efecto el valor o el parámetro que estoy determinando no me conduce a un volumen máximo. Si es, por ejemplo, un área mínima para ahorrar un material, entonces tenemos que buscar una función de área dependiendo de la figura geométrica. ¿Okay? Entonces siempre la clave aquí será leer, tratar de comprender el problema y al mismo tiempo identificar cuál es esa función que quiero optimizar. Y voy a tener en mente si va a ser, bueno, el planteamiento es para obtener un máximo o un mínimo local. ¿Ok? Bueno.
A veces también resultará útil dibujar, hacer un diagrama y en el diagrama colocar los parámetros, colocar nombres a los lados, al radio tal vez de una circunferencia, a la altura. Ujú. Eso es bien importante porque a partir del diagrama entonces podrán ustedes establecer algunas ecuaciones, algunas igualdades, pero a partir de un diagrama. No siempre será necesario el uso de un diagrama, eso depende. A lo mejor si ya nos dan la función, pues no tenemos que hacer mucho en esta primera parte, porque solamente tendríamos que aplicar el criterio a partir de esa función. ¿Okay? Bueno, este tercer paso va de la mano con el segundo, introducir notación. En el diagrama ustedes deben de identificar cuáles son los parámetros, cómo están llamando a esas alturas, radios, ¿okay? Distancias, áreas. Entonces también será muy importante esta notación. ¿Okay? En el paso número 4 dice establecer relaciones en términos de las variables mencionadas en los pasos anteriores. Entonces, ya una vez que tienen su diagrama y han identificado esa notación, entonces van a establecer relaciones. Estas relaciones se van a dar también a partir de la información en el propio problema. Por ejemplo, si nos dicen, si nos hablan de una región, por ejemplo, rectangular, en donde alguna cantidad es fija, por ejemplo, el perímetro o algunas aristas son de longitud fija, entonces ahí, a partir de esas condiciones es que nosotros establecemos alguna igualdad. Después en el paso número 5, dice a partir de las relaciones del paso anterior, establecer una función de una variable. Ese es digamos, la culminación de todo el análisis anterior. La función que identificaron en el primer paso que van a optimizar, deben establecerla con las igualdades anteriores en el paso número 5. ¿Okay? Entonces, en el paso número 5 deben ya de construir la función, ya sea una función de área, de volumen, de longitud, de costo, la función que van a optimizar. ¿Okay? A esa función le vamos a aplicar todo el análisis de la segunda derivada, si es que es posible, y si no, y si el criterio de la segunda derivada no se aplica, entonces haremos el de la primera derivada con la tabla que hicimos la semana pasada. ¿Okay? Y bueno, ese es justamente el paso número 6, aplicar el método de optimización, que puede ser el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. Casi siempre en este ejercicio, en este tipo de ejercicios nos vamos a ir directo al de la segunda derivada y si no aplica nos regresamos al de la primera derivada, porque el de la segunda va un poco más directo. ¿Okay? Bueno, y es así como vamos a resolver estos problemas que se nos plantean. Fíjense que me ha tocado ver en este tipo de ejercicios que los chicos, cuando hay situaciones, digamos, que son más o menos simples de resolver, comienzan a probar con distintos parámetros y encuentran a lo mejor la solución o muy cerca de la solución, eh, probando distintos valores y dicen, pero es que pues ya probé estos y en efecto, o sea, el área que obtuve sí es el área máxima, pero han probado a lo mejor con 5 parámetros. ¿Okay? Entonces ahí no están, no hay un sustento para realmente demostrar que el valor que están obteniendo los conduce a un área mínima, un volumen máximo, no sé. Porque imagínense con cuántos tendrían que probar para demostrar que el que encontraron es el óptimo. Pues habría seguramente una infinidad de combinaciones. Y en algunas ocasiones los chicos me dicen, es que tu método, o sea, si yo no lo hago a través de tu método, no lo aceptas como válido. Y mi respuesta es no, es que para que yo lo acepte como válido, entonces a través del método que tú estás proponiendo, lo que implica es que me tendrías que dar todas las posibles combinaciones que existen para que demuestres que ese es el óptimo. Y bueno, pues siempre las combinaciones resultan en una infinidad, ¿no? De casos. Entonces no es viable, digamos, ¿no? Esa es la justificación. Entonces, por eso es que
resulta importante pues justificar a través de toda esta serie de pasos, ¿okay? Que ustedes pues ya digamos conocen y que pues tienen un sustento, ¿no? En vez de probar valores, saber cuál veo que me da el óptimo. ¿Mm? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo. Entonces nos pide hallar dos números de producto mínimo y diferencia 100. En este breve enunciado, nosotros encontramos la información que se requiere para el paso, por ejemplo, para construir una función. Ya vamos viendo hacia dónde va la función. Ajá. Creo que en este caso no se necesita dibujar hacer un diagrama, pero sí la introducción de cierta notación. Ajá. Nos pide, hay dos números de producto mínimo y diferencia 100. Entonces, seguramente si ustedes prueban con valores, es muy probable que den el resultado correcto. Pero pues vamos a hacerlo a través de un procedimiento analítico. Bueno, lo primero que voy a hacer es colocar una anotación con respecto a esos dos números. Dice, hay dos números. ¿Okay? A esos dos números los voy a denotar como X y Y. Entonces, nuestro objetivo, ya al leer este enunciado, vemos que se identifica la función a optimizar, ¿verdad? ¿Qué debe representar esa función que vamos a optimizar? Un producto, el producto de esas dos cantidades, de esos dos números. Eso es lo que vamos a optimizar. Y dentro de ese enunciado, donde ya me dicen qué función voy a optimizar, también me dan alguna condición. Es muy probable que ustedes al escribir la función resulten una función de más de una variable, pero esa función de más de una variable se va a convertir en una función de una variable cuando usen la condición. Esta es una condición que ya de todos esos casos posibles de productos nos va a acotar el problema. Dice diferencia 100. ¿A qué se refiere con diferencia 100? ¿Quién me quiere decir? ¿A qué se refiere la frase y diferencia 100? ¿Cómo la entienden ustedes? Si se restan, va a dar 100. Si se restan, exactamente, van a dar 100 unidades. Muy bien. Entonces, pues vamos a construir ahora, bueno, primero vamos a proponer la notación, ¿les parece? Voy a usar X y Y para denotar a esos dos números cualesquiera. Voy a escribir aquí. X y Y van a denotar acá dos números cualesquiera. ¿Okay? Por ahora no tienen ninguna restricción, nosotros la vamos a imponer. Voy a formular la función que representará el producto. La voy a escribir aquí. Entonces, esta es la función que representa el producto de X y Y, de esos dos números cualesquiera. Porque recordemos que la función debe justamente denotar ese producto. Esta función la puedo llamar F, la puedo llamar R. Yo la voy a llamar P, denotando el producto. Y el producto de esos dos números, pues es X por Y. Observen que esta función depende de dos valores, de X y de Y. Así es que hasta ahora, esta función es de dos variables. Más adelante ustedes van a estudiar en su curso de varias variables a este tipo de funciones. Por ahora la vamos a escribir de esta manera, pero nuestra función se va a reducir a una variable cuando consideremos la condición
de la diferencia, como decía Daniel. Cuando se resten estos dos valores, nos dará 100. ¿Okay? Bueno, entonces ahora vamos a considerar esa condición. ¿Okay? ¿Cuál es la condición? Nos la dicen aquí. La condición es que x menos y sea igual a 100. Lo voy a establecer así, aunque podría ser y menos x también, o x menos y. En general, el valor absoluto de x menos y igual a 100, pero puedo suponer que x es mayor que y, o al revés, y el resultado será equivalente. Yo lo voy a escribir así. X menos y es igual a 100. Entonces, aquí ya tenemos esta consideración sobre la diferencia entre las dos cantidades. La diferencia de 100 unidades está considerada en este enunciado. Bueno, vean que ahora a partir de la condición podríamos, por ejemplo, despejar una de las variables. ¿Cuál de ellas? Pues en realidad la que sea. Nuestra función final P podría quedar con variable X o con variable Y. Recordemos que se han usado derivadas, no importa si el nombre es U, W, Y, X. En general, tendemos a usar siempre X, pero no es necesario. Podemos cambiar de nombre. Bueno, voy a despejar Y. Si despejamos Y, sumando Y unidades, Y menos 100, por ejemplo, podemos obtener ya la forma de Y, que es X menos 100. ¿Bien? Bueno, voy a darle a esta primera ecuación, primera igualdad, un número, la voy a denotar como 1, y a esta segunda que se obtuvo de la condición como 2. ¿Okay? Y entonces voy a hacer lo siguiente, voy a sustituir, voy a poner aquí, sustituyendo 2 en 1, bueno, me refiero a la ecuación 2, en la ecuación 1, obtenemos lo siguiente. P es entonces el producto de X por Y, pero Y es X menos 100. ¿Okay? Vean que ahora la función que antes teníamos aquí en la ecuación 1 de dos variables se transformó a una ecuación en una sola variable. Aquí ya aparece únicamente P. Y voy a hacer énfasis en que P es función de una única variable. P de X es igual, voy a multiplicar aquí X por X es X cuadrada menos 100X. Esta función que tenemos ahora es justamente la función a optimizar. Es lo que estábamos buscando como culminación del punto número 5. ¿Se acuerdan? Ahorita vamos a retomar esa secuencia de pasos. Vamos a poner aquí. Esta es la función a optimizar. ¿Por qué? Pues porque ya representa el producto de esos dos números con la condición de que su diferencia es de 100 unidades. ¿Okay? Veamos la serie de pasos. Voy a mover un momento a la página anterior. Entonces, bueno, al leer el problema, determinamos qué parte del problema nos decía la función optimizar y qué parte nos decía la condición. No fue necesario hacer un diagrama, pero sí se introdujo una notación que fue X y Y para los dos números. Establecimos relaciones, ¿verdad? La primera fue la de la función de producto y la segunda fue la de la condición. A partir de las relaciones, establecimos una función de una variable, despejando de la condición y sustituyéndola en la función de producto. Ahora nos vamos al paso número 6. Vamos a aplicar un método de optimización para determinar ese valor de X para el cual ocurre el producto que estamos buscando, que es el producto mínimo. Entonces nosotros buscamos que sea un producto mínimo. Bueno, entonces vamos primero
Vamos a trabajar sobre el criterio de la segunda derivada. Voy a colocar aquí. Trabajaremos sobre el criterio de la segunda derivada. Bien, pues para trabajar sobre el criterio de la segunda derivada, lo primero que necesitamos es encontrar la derivada de P. La derivada de P y el valor o número crítico. Entonces, la derivada de P es 2x menos 100. Ahí está, 2x menos 100. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar, vamos aquí a igualar a 0, P' de X para obtener número o números críticos. No necesariamente será 1, podría ser más de 1 y tendríamos que probar para cada uno si ocurre el mínimo que nos proponemos. Bien, entonces vamos a igualar a 0. Este es un polinomio, así que el único número crítico resultará de igualar a 0. De ahí vemos que al sumar 100 unidades se obtiene 2x igual a 100. Y al multiplicar por un medio cada parte de la igualdad, se obtiene x igual a 50. ¿Okay? Entonces, x igual a 50 es nuestro valor crítico. ¿Okay? Entonces, vamos a etiquetarlo aquí. Valor o número, también lo etiquetamos así. Yo siempre evito etiquetar a x como punto crítico porque el punto pues está formado por x y y, ¿verdad? Así que es un valor, número crítico. Bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos a trabajar en el criterio de la segunda derivada. Y es justo lo que haremos a continuación. Entonces, vamos a obtener la segunda derivada de P. P' de X es igual a 2. En general, la segunda derivada pues también podría ser una función de X. Esta es una función de X, pero es una función constante. Sin embargo, la función tiene que ser evaluada en el valor de X que encontramos. Ajá. Aunque aquí no será evidente esa evaluación porque al resultar una función constante, su valor no cambia, no importa cuándo valga X, pero nosotros tenemos que establecerlo aún así. Entonces, P' de 50, que es este valor, resulta en, si evaluamos a esta función 2 en 50, ¿cuál es el resultado? A ver por acá en el chat. 2, dice Adrián, Sofi y Alexia. Así es. El resultado de evaluar 50 en esta función constante es 2. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora lo importante es el signo de este resultado. Resulta que la segunda derivada evaluada en el valor crítico es mayor a 0. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Si la primera derivada es igual a 0 y la segunda derivada en ese número crítico es positiva, se concluye que f tiene un mínimo local. ¿Verdad? En x, en este caso en x igual a 50. Entonces vamos a establecer aquí una breve conclusión de este primer resultado. Entonces vamos a poner aquí. Ay. Entonces vamos a poner por el signo de la segunda derivada evaluada en el valor crítico, que es x igual a 2, se concluye que en x igual a 50
Evaluar en el valor, perdón, aquí es x igual. Se concluye que en x igual a 50, la función p de x tiene un mínimo local. ¿Ok? Mínimo local. ¿Ok? Este 2 no es el mínimo local. Solamente nos interesa el signo de esa cantidad. Y lo que nos asegura el criterio de la segunda derivada es esto, que ahí en ese número crítico ocurre el mínimo local, ya que la segunda derivada fue mayor a 0. ¿Sí? Pero nosotros debemos de determinar a esos números, recuerden que es nuestro objetivo, o sea, verificar que en efecto esos dos números nos conducen a un producto mínimo, pero necesitamos encontrarlos. Ya encontramos el valor de X. Ahora vamos a sustituir para encontrar el valor de Y. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la restricción. Ajá. De la ecuación 2, aquí vamos a poner, sustituyendo x igual a 50 en la ecuación 2, se tiene que el valor de Y es igual a 50, que es el X, vean aquí. Aquí estoy sustituyendo X, que es 50 menos 100. Entonces esto es 50 menos 100, es decir, Y es igual a menos 50. Ese es el valor de Y. Entonces nuestra conclusión, vamos a hacerla en la siguiente página. Ya de todo lo que obtuvimos, vamos a concluir que los dos números que cumplen, que su diferencia es 100 y su producto es mínimo, son pues x igual a 50 y y igual a menos 50. ¿Okay? Esos son los dos números que cumplen. Y lo verificamos a través del criterio de la segunda derivada. En este caso, el criterio fue suficiente para concluir esto que ya escribimos. ¿Okay? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta en este planteamiento, en la solución, si quieren que regrese a la página anterior o alguna parte del procedimiento. Maestra, a mí se me cortó el audio cuando en la página anterior. En este. Ajá, en lo de PB' prima de X es igual a 2. ¿Por qué es igual a 2? Es que se me cortó el audio. Bueno, de aquí hice la derivada. Tengo P' de X. La segunda derivada la hacemos a partir de aquí. La derivada de 2x menos 100 es 2. Es una función constante. Lo que sigue es evaluar esta segunda derivada en el número crítico, en este caso que es 50. Pero por ser una función constante, no depende de x, aunque tú la evalúes en 50, en 100, en cualquier valor de su dominio, como es una función constante, es 2, su resultado seguirá siendo 2. De este 2, lo que te importa es el signo, porque el signo, de acuerdo al criterio de la segunda derivada, te va a decir si es un máximo o un mínimo local. Como en este caso es positivo, ahí el criterio nos dice, bueno, si la primera derivada ahí fue 0 y la segunda derivada ahí es positiva, entonces vas a tener un mínimo local en ese valor X. En ese Ok, perfecto. Sí, maestra, gracias. Sí, de nada. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ok. Pues vamos entonces al segundo ejemplo. Ahí está.
Bueno, esta es una pregunta. Nos dice, ¿cuáles son las dimensiones de un rectángulo de 100 metros de perímetro y área máxima posible? ¿Qué nos preguntan? Las dimensiones de ese rectángulo. ¿Qué características tiene ese rectángulo? Tiene algo fijo. Tiene 100 metros de perímetro. Y bueno, la característica de ese rectángulo es que con esos 100 metros de perímetro, el área es la máxima posible. ¿Cuánto medirán los lados de ese rectángulo? Bueno, decir dimensiones del rectángulo es decir lo que mide cada lado. O bueno, base, altura, digamos, ¿no? Entonces, aquí ustedes identifican, espero, dos cosas. La función, el tipo de función que vamos a optimizar, o sea, qué representa esa función, y la restricción. ¿Quién me puede decir esas dos características de este problema? ¿Cuál es la restricción? ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior la restricción era justamente que la diferencia entre los dos números era de 100 unidades? Eso no se podía mover. ¿Cuál es la restricción en este caso? Que la suma de los cuatro lados no puede superar a 100. Sí, está casi bien ese enunciado, excepto porque cuando dices no puede superar a 100, estás diciendo que es menor o igual a 100, o bueno, menor estrictamente que 100. El perímetro sea igual a 100. Ah, otra vez, perdón. El perímetro sea igual a 100. Ajá, entonces, exactamente por acá también José Enrique dice. Sí, entonces, de hecho debemos de establecer la igualdad, o sea, no solo que sea menor, de hecho tiene que ser exactamente igual a 100. Ajá, entonces, en vez de una desigualdad, es una ecuación. Muy bien. Bien, pues entonces ya identificamos cuál es la restricción y cuál es la función que debemos de optimizar. ¿Qué debe representar esa función a optimizar? 2x más 2y igual a 100. Ok, esa es la condición todavía. Su compañero ha dado ya una ecuación para la condición y es correcta. Pero, bueno, ya habíamos identificado que el perímetro es fijo, ¿verdad? Esa es la restricción. Mi pregunta es, ¿qué función vamos a optimizar? ¿A qué función le vamos a aplicar el criterio para encontrar, en este caso queremos que sea un máximo? ¿Qué debe representar esa función? Más que la forma analítica todavía, Sophie por ahí ha dado una sugerencia, pero iba como en el sentido de su compañero también en el micrófono, que hablaba sobre la restricción. Por cierto, Sophie, te hace falta un 2 en cada X y Y. ¿Cuál es la función que vamos a optimizar? A la que vamos a derivar, igualar a 0 y le vamos a hacer todo el criterio, aplicar todo el criterio. ¿Al área? A la área, exactamente. Debe ser una función de área a la que vamos a optimizar. Bueno, Adrián por acá en el chat ya se adelantaba a escribir la forma de esa función. Sí, solamente que para decir cómo es la función, primero tenemos que establecer esas etiquetas, ¿se acuerdan? Bueno, pues ya avanzamos muchísimo, ya sabemos qué es lo que queremos optimizar, ya identificamos cuál es la restricción, hasta ya dieron algunas ecuaciones que son correctas, pero vamos a organizar toda esa información. Entonces, primero me parece que en un diagrama, aquí sí va a ser conveniente un diagrama para que a partir del diagrama la notación que usemos tenga más sentido. Aquí está el rectángulo, proponemos
como lo hizo Adrián en el chat, creo que las etiquetas para los lados podrían ser, por ejemplo, X y Y. Y vamos escribiendo esa información, por ejemplo, la primero que es la restricción, ¿no? Y esa restricción, pues es en realidad el perímetro. El perímetro es fijo, ese no se mueve, no hay manera de cambiarlo. El perímetro es fijo. Y como ya lo apuntaba por ahí su compañero en el chat, el perímetro que representa el perímetro de este rectángulo es 2x más 2y igual a 100. ¿Ok? Voy a denotar con P al perímetro. Entonces P, el perímetro es igual a 2x más 2y y debe de ser exactamente igual a 100. Ahora, esta es una ecuación de hecho. Bueno, esta es la función de perímetro, pero con ella, al igualarla a al igualarla a 100, estamos construyendo ya una ecuación. Esa ecuación se puede simplificar con todas las propiedades que conocemos de las ecuaciones. Por ejemplo, si multiplicamos la ecuación por un medio, obtenemos una ecuación más simple, que es x más y igual a 50, que equivale a la condición antes mencionada. Voy a nombrar a esta ecuación como la ecuación número 1. Es más simple que la anterior, equivalente completamente. Bueno, pero esa es la restricción. Ahora vamos a construir la función que representa el área, ¿verdad? Entonces vamos aquí, función de área. Esta recordemos que es área del rectángulo. Y esa es la función a optimizar. Aunque en principio, cuando la escriban por primera vez, seguramente será una función de más de una variable. En este caso, de hecho, será de 2 variables. En principio, el área de este rectángulo, pues es el producto de x por y. El producto de x por y pues, representa el área. Voy a sustituir, bueno, voy a nombrar a esta ecuación como la ecuación 2. Y de esta igualdad número 1, como lo hice antes también, voy a despejar alguna de las dos variables. No siempre tienen que usar, de hecho no siempre van a usar los mismos parámetros x y y tendrán que despejar y para sustituir y que quede una función en x. No, recuerden que el análisis, pues lo importante es que al final obtengan una función de una variable y si la función quedó en términos de w, pues la van a derivar con respecto a w. Si quedó en términos de z, la derivan con respecto a z. ¿Okay? No importa el nombre de la variable que haya resultado. Entonces no hay que casarnos siempre con la idea de que debe ser XXX, ¿ok? Bien, pues vamos entonces a realizar el siguiente paso, que es, voy a ponerlo aquí, despejando y, dejar el espacio de la ecuación 1. Voy a despejar y. De la ecuación 1. Vamos aquí, la ecuación 1. Entonces, si despejamos y de la ecuación 1, resulta en 50 menos x. Esto es y es igual a 50 menos x. Y a esta la vamos a nombrar como la ecuación 3. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo lo podrían redactar ustedes? ¿Cuál sería el siguiente paso? Sería sustituir 3 en 1, en la ecuación 3 en la ecuación 1. Ok, muy bien.
Vamos a poner aquí, sustituyendo 3 en 2, ¿verdad? En 2. En 2 porque es la ecuación acá 2. Muy bien. Entonces, esta que proviene de la restricción y la 2 que es la función a optimizar. Entonces obtenemos lo siguiente. A ahora ya no va a quedar en 2 variables, sino en una sola, que es X. Será el producto de X por Y, pero Y vale justamente 50 menos X. Ahí está, 50 menos X. Y podemos o no hacer el desarrollo, eso depende de cómo lo visualicen ustedes. Yo creo que sí es conveniente para tener una función ya más simple a derivar. Ahí está la función a optimizar. Este es justamente nuestro objetivo ya de toda la primera parte, que es construir la función. Cuando nos dan la función, pues no hay que hacer nada, solamente aplicar directamente el criterio. Pero cuando nosotros tenemos que construirla, hay que considerar toda esta serie de pasos. Aquí vamos a ponerle esa etiqueta. Esta es la función a optimizar. Vamos a ponerle en otro color. Okay. Ahí está. Bueno, ahora vamos a aplicar ya todo el criterio de la segunda derivada. Entonces, el siguiente paso es aplicar el criterio de la segunda derivada. Si no fuera suficiente, y cuando digo si no fuera suficiente es porque su segunda derivada en el número crítico resultó ser 0, ahí el criterio no se puede aplicar. Entonces, sin mayor problema, usen el de la primera derivada, construyan su tabla, evalúen los intervalos y a partir del cambio de signo determinan si hay máximo o mínimo. Por ahí en un ejercicio de la tarea me preguntaban, en esta función en particular no encuentro cambio de signo en la primera, o sea, nos resultó ser 0 la primera derivada, pero no hay cambio de signo en la primera derivada. Bueno, pues no puedes concluir nada sobre un máximo o mínimo, porque la condición es que haya cambio de signo en la derivada, en la primera derivada. Y pues sí, en efecto no tenía un máximo ni mínimo ahí, aunque sí había un cambio en la concavidad. Después con la concavidad lo determinaron. Bueno, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada y para ello lo que necesitamos en primera instancia es derivar por primera vez. La derivada es 50 menos 2x. ¿Okay? Para encontrar número crítico, igualamos la derivada a 0. Esto es 50 menos 2x es igual a 0. De ahí despejamos. 50 es igual a 2x, sumando 2x a cada lado, multiplicando por un medio, determinamos que x es igual a 25. Y este valor es justamente el que vamos a etiquetar como el número crítico o valor crítico. Este es como nuestro candidato a generar un valor óptimo, ¿verdad? Ya sea máximo o mínimo. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso para continuar con la aplicación de este criterio? Porque no hemos acabado, solamente hemos encontrado el número crítico. ¿Cuál sería el siguiente paso? Evaluar x igual a 25 en 50 menos 2x. Ajá, 50 menos 2x es la primera derivada. La igualamos a 0 y nos dio x igual a 25. Si Sí, en la segunda. evaluamos, exactamente, sería la segunda derivada. Muy bien. Entonces vamos a determinar la segunda derivada. A b' de x corresponde a
corresponde a... Acá está. La primera derivada es 50 menos 2x. ¿Cuánto vale la segunda derivada? Menos 2. Menos 2, muy bien. Por acá también en el chat Sofía, Alexia, Adrián nos dicen menos 2, muy bien. Menos 2. Ahora evaluamos en esta segunda derivada el número crítico que resultó 25. Pero bueno, esta es una función constante. ¿Cuánto vale esta función segunda derivada evaluada en 25? Ajá, muy bien. Por acá también en el chat nos dicen menos 2. Perfecto. No para todas las funciones va a ser siempre así. No todas serán constantes. En algunas de ellas sí habrá que sustituir directamente el valor de x aquí, pero bueno, en este caso en particular resultó ser una función constante, así es que no hay que hacer mucho más. Ya tenemos ahora la segunda derivada. Ahora vamos a identificar que este signo pues es negativo, es una cantidad menor a 0, y concluir algo con respecto a este signo. ¿No? Podemos decir lo siguiente. Lo anterior nos dice que a de x tiene un, si la segunda derivada es menor a 0 en ese número crítico, tiene un máximo. Un máximo. En x igual a, ¿cuál es el valor de x? ¿Está? 25. 25, así es. Y por cierto, déjenme volver a la redacción para identificar las unidades metros, aunque no las estoy colocando. 100 está en metros, así que esas unidades se conservan también aquí. Entonces, en x igual a 25 metros. Muy bien. Recordemos que el objetivo es determinar las dimensiones del rectángulo. Ya tenemos el valor de x, que es de 25 metros. ¿Cuánto vale y? Pues y lo podemos determinar a partir de una igualdad por acá, la igualdad número 3, que nos dice que y es 150 menos x. Ahora vamos a encontrar y es igual a 50 menos x. Así que y es igual a 50 menos 25. Esto implica que y es igual a 25 metros. ¿Sí? Y ya tenemos las dimensiones, ¿verdad? Solamente para terminar, vamos a calcular, aunque aquí ya no lo dicen específicamente, ya tenemos las dimensiones, pero pues vamos a calcular de una vez el área que se obtendría para este rectángulo. Vamos a colocar aquí área máxima para identificar. Entonces, el área máxima, la voy a etiquetar de esta forma, a subíndice max, área máxima, es igual a 25 metros por 25 metros, que es el producto de x por y. Y esto corresponde a 625 metros cuadrados. Sí, Adrián, en particular un cuadrado es un rectángulo. Es un caso particular de un rectángulo. Un rectángulo es más general. Un rectángulo, Adrián. Perdón, un cuadrado, como es este que resultó,
es a su vez un rectángulo, no al revés, ¿no? El rectángulo es más general, como este, por ejemplo, pero en particular un cuadrado es un rectángulo. Tiene todos sus lados iguales, pero también es un rectángulo. Entonces, por eso es que en la redacción nos habla de un rectángulo, ese es el punto de partida. En particular, encontramos que en ese rectángulo los lados son iguales y a esa figura geométrica la llamamos cuadrado. Ujú. Pero sigue siendo un rectángulo. Bien, pues ahí está el área máxima de este rectángulo, que en particular resultó ser un cuadrado. 625 metros cuadrados de área máxima y las dimensiones, pues ya las tenemos acá. X 25 metros y Y 25 metros. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Dime, Sofi. Y igual a 50 menos X. A ver, vamos a regresar acá. Ahí está. De la primera igualdad del perímetro, que es la restricción, tenemos que el perímetro es fijo, ¿verdad? Desde 100 metros. El perímetro, pues, es la suma de las longitudes de estos lados, que son X más X, 2X. Y más Y, 2Y. Así es que será 2X más 2Y, tiene que ser 100. Esa fue la condición, digamos. Este perímetro, al fijarlo como 100 unidades, se convierte en una ecuación. En esta ecuación ya podemos aplicar todas las operaciones permitidas en una ecuación, en particular la multiplicación por un medio. Miren, lo voy a colocar aquí, de esta ecuación. Bueno, de esta primera se obtiene 2x más 2y igual a 100. Y puedes multiplicar por un medio. Cuando multiplicas por un medio se obtiene x más y igual a 50, que es la ecuación 1. Y ya de esta ecuación justamente puedes sumar menos 50, no, menos x, perdón. X más y igual a 50 y restamos x de cada lado. Menos 50, x. No. Menos x. Entonces aquí simplificas x menos x es 0 y obtienes y igual a 50 menos x, que fue la que puse como ecuación 2, 3, 50 menos x. Fue un despeje. Bien, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces les voy a pedir que lean este ejercicio y que ahora ustedes intenten construir, bueno, primero vamos a leerlo y vamos a discutir cómo está conformado, qué diagrama o diagramas serían útiles, qué notación. Bien, pues vamos a detener aquí. Este ejercicio se trata de una caja que se construye a partir de una hoja tamaño carta. Aquí voy a mostrar la hoja aproximadamente, o representarla, mejor dicho.
vamos a usar para mayor comodidad las dimensiones de esta hoja en pulgadas. Las vamos a usar en pulgadas. Así que voy a colocar por acá. Estas son 11 pulgadas. Y de este otro lado mide aproximadamente 8 pulgadas. .5, de hecho. Eso es aproximadamente. Entonces, ahora vamos a recortar, como lo dice en la redacción, vamos a ir recortando cuadrados en cada esquina. Los cuadrados pues son iguales. Ahí aproximadamente. Cuando recortamos estos cuadrados, digamos, toda esta parte de todo este cuadrado, pues se va a desperdiciar, ese ya no se va a incluir en la caja. Entonces, marcaremos, voy a colocar otras líneas aquí en la parte interior. Marcaremos por estos lados y estos van a formar los dobleces. Entonces, el rectángulo que se muestra aquí de color verde, de hecho, será la base de la caja. Entonces, al doblar estas dos esquinas, bueno, al doblar por esta parte, este borde, este lado y este otro quedan levantados y forman justamente la altura de la caja. ¿Okay? Forman la altura de la caja, aquí forman la altura. Y toda esta base pues es el rectángulo de, bueno, ahorita vamos a ver de qué medida quedaría. Vamos a suponer que el rectángulo que se ha recortado, el cuadrado de hecho que se ha recortado, mide X por X. Entonces aquí ya estoy incluso usando ya esa notación de la que habíamos hablado. Entonces este cuadrado mide X por X. Y eso es lo que se va a cortar, que no sabemos cuánto es. ¿Okay? El objetivo es obtener una caja sin tapa que tenga un volumen máximo, ¿no? Aquí dice mayor volumen. Entonces ya de aquí vemos que nuestra función a optimizar es una función de volumen, el volumen de la caja. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones de esta base? Porque el volumen al final pues es la base por la altura, el área de la base por la altura. Entonces la caja va a quedar más o menos así. Vamos a ver por acá. Bueno, ahí vamos a dejarla así para que se logre ver mejor. Entonces, todo esto que habíamos marcado antes como la base tiene ciertas dimensiones que ahorita vamos a ver cuáles son. Fíjense, esta base, o sea, este lado, para calcular el lado que quedó, tendríamos que a las 11 pulgadas quitarle X de un lado y X del otro lado. Así que tendríamos 11 menos 2X, porque quitamos X de un lado, pero también X del otro lado. Entonces esto es 11 menos 2X. ¿Okay? Y este otro lado que ha quedado
resulta en 8.5 pulgadas menos 2 veces X, porque también de los 8.5 se quitó X de un lado y X del otro lado. ¿Okay? Bien. La altura de la caja será entonces de X pulgadas. Vamos a suponer que pues todo está en pulgadas. Entonces esto mide X pulgadas. De base, como ya lo habíamos mencionado, tiene 11 menos 2X. De fondo acá tendría 8.5 menos 2X. ¿Okay? Esas son las dimensiones de la caja. Entonces el volumen, vamos ya a construir, ya tenemos el diagrama, ya tenemos por acá la relación entre las distintas variables. Etiquetamos esta longitud X que no sabemos cuánto vale, pero es la que vamos a calcular para que el volumen de la caja sea máximo. Pero hay una restricción que debemos de tomar en cuenta. Bueno, la restricción de hecho está dada por las longitudes del alrededor, ¿no? No van como que tan explícitas, pero están aquí porque es esta longitud de 8.5 y 11 pulgadas son fijas. ¿Okay? Entonces la restricción no es cualquier hoja, es la hoja que tiene esas medidas. Entonces vamos a determinar el volumen de esta caja. Entonces el volumen quedará ya directamente en términos de una sola variable. El volumen pues se puede calcular como el producto de lado por lado por lado, que en este caso es la altura X. ¿Okay? Ese es el volumen. Y esa es la función a optimizar. Vamos a colocar aquí. Función a optimizar. En particular queremos encontrar el valor de X para que este volumen sea máximo. Bien, pues vamos a multiplicar. Para que sea más fácil aplicar el criterio, derivar, igualar a cero, etc. Me parece que es mejor multiplicar. El 8.5 lo voy a convertir en fracción. Entonces, al multiplicar este primer par de binomios, tenemos lo siguiente. 187 medios menos 22X menos 17X más 4X cuadrada por X. Este valor de X. Y vamos ahora a multiplicar X. Así que voy a colocar primero el más alto. Esto será 4X cúbica. Acá tenemos menos 22 menos 17X, es decir, menos 39X por X de afuera sería menos 39X cuadrada más 187 medios de X. Ahí está ya la función optimizar. Se ve mucho mejor ya en este otro formato para derivar. Va a resultar mucho más cómodo. Bueno, pues ahora vamos a aplicar ya todo el criterio de la segunda derivada. El primer paso es derivar para encontrar números críticos. Derivamos, esto es 12X cuadrada menos 39 por 2 son 78X más 187 medios. ¿Okay? Ahora vamos a igualar a 0. Es el siguiente paso. Igualamos a 0. Entonces, b' de X. Voy a escribir otra vez. 12X cuadrada menos 78X más 187 medios igual a 0. Entonces vamos a igualar a 0. Esta es una ecuación de segundo grado. Podemos usar la fórmula general. Vamos a encontrar los valores de X y después analizaremos cada valor de X para ver cuál es consistente con el problema. Entonces esto es menos B. Entonces 78 más menos raíz cuadrada de B elevada al cuadrado
menos 4 por A por C. Entre 2 por A. Vamos a simplificar ahora. Entonces, recuerden también escribir correctamente. Por ahí en sus tareas les he hecho observaciones en el uso de fracciones. Bueno, vamos a calcular. Entonces, 78 al cuadrado menos 4 por 12. Entonces, 78 al cuadrado menos 4 por 12 por 187 medios. Esto es 1596. Entonces, es raíz cuadrada de 1596. Entre 24. Bueno, vamos a estudiar cada valor de X. X1. Esto será 30 y... Bueno, esta fracción se puede reducir. De hecho, 1000 raíz cuadrada de 1596 se puede escribir como 2. Vamos a hacerlo así. 2 raíz cuadrada de 399. Entre 24. Entonces, podríamos factorizar 2 del numerador y simplificarlo con el 24 del denominador. Así es que esto es 30, porque 78 entre 2 son 39, más menos raíz cuadrada de 399 sobre 12. Ahora sí, vamos a identificar X1 como 39 más raíz cuadrada de 399 sobre 12. Y X2 como 39 menos raíz cuadrada de 399 sobre 12. Y para tener una idea de cuánto vale esta cantidad, vamos a hacer la aproximación. Entonces, 39 más raíz cuadrada de 399 entre 12 nos da aproximadamente 4.91 pulgadas. Y para la segunda raíz, restamos y nos da aproximadamente 1.5854 pulgadas. ¿Cuál de estos dos resultados tiene coherencia con respecto al significado de X? Recordemos primero que X es una cantidad positiva porque es una distancia. Así que en ese sentido, las dos son, digamos, consistentes con el significado de distancia. Pero recordemos que X es la parte, digamos, el lado del cuadrado que se quita. Por ejemplo, para el lado de 8.5 pulgadas, si X tuviese un valor de 4.91, diríamos que se quita 4.91 de un lado y 4.91 del otro. Estamos hablando de 4.91 por 2, estamos hablando de 9.82.
O sea, se quitaría 9.82 pulgadas, lo cual no tiene sentido porque el lado es de 8.5 pulgadas. Entonces no podríamos quitar 9.82 pulgadas, ¿verdad? Así que por esa razón, el primer valor no tiene sentido. El segundo, sí, es consistente porque es 1.5 pulgadas, casi 1.6. Al restarlo 2 veces de 8.5, pues sí nos queda cierta longitud aquí, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí una nota. Voy a poner acá, no tiene sentido, ya que la suma es mayor a 8.5 pulgadas, que es la longitud de uno de los lados de la hoja. ¿Okay? Así que este primer valor no tiene sentido en nuestro ejercicio. En algunos casos ustedes tendrían también que hacer este análisis cuando ocurre más de un número crítico. Bueno, y en general en cualquier caso. Por ejemplo, si su ecuación resultó en un valor positivo y en uno negativo y resulta que la variable representa una distancia, pues tendría que quitar el valor negativo. Entonces, todos los resultados pues deben ser consistentes con el significado. Aquí siempre tenemos que tomar en cuenta cuál es la interpretación de la variable. Cuando simplemente analizamos la función sin aterrizarla en ningún ejercicio de aplicación, pues nos interesan todos los resultados analíticos. Pero cuando ya esa variable representa alguna cantidad física, entonces ahí es donde debemos de tomar en cuenta cuáles son los resultados que son coherentes, ¿verdad? Con la variable. Bueno, entonces nos vamos a quedar solamente con x2 y vamos ahora a evaluar la segunda derivada del volumen para obtener, bueno, para usar ya el criterio de la segunda derivada y saber de qué signo es la segunda derivada en ese número crítico. Entonces vamos a calcular la segunda derivada. Vamos a regresar, aquí está la primera derivada. Entonces la segunda derivada es 24 por x menos 78. Vamos a colocarlo acá, 24 por x menos 78. ¿Okay? Y el siguiente paso es evaluar esta función en el x2 que tenemos acá, que es 39. Voy a usar el valor acá exacto, 39 menos raíz de 399 sobre 2, sobre 12. Sobre 12. Esto es 24. Ahora, en esta función, que ya no es una función constante, sí debemos de sustituir el valor de x, que es el del número crítico. Ya directamente vamos a evaluar estos 24 por todo el x que tenemos acá. Raíz menos 78. Vamos a colocar acá. Bueno, y lo que yo obtuve es menos 2 raíz cuadrada de 399. ¿Okay? Esto es aproximadamente, aunque no lo necesitamos en realidad, menos 39.95. Lo importante de este resultado es el signo. El signo de la segunda derivada evaluada en el número crítico es negativo. ¿Okay? Entonces, esta es una cantidad negativa y a partir de este resultado podemos concluir. Vamos a escribir acá un breve enunciado. Este resultado nos dice que B, o sea, la función de volumen, tiene un máximo local en
Vamos a dar acá el valor de X. En X igual a, lo voy a escribir exacto. Que es 39 menos la raíz cuadrada de 399 sobre 12. Y eso es aproximadamente 1.59, me parece. Sí, alrededor de 1.59. ¿Ok? Vamos a colocar las unidades. Que son pulgadas. Pues ahí está la aproximación. 1.59 pulgadas sería lo que tendríamos que quitar, o bueno, cuadrados de ese lado, alrededor de la hoja. ¿Okay? Bien, pues ya encontramos entonces aquello que debemos de quitar. Ahora vamos a encontrar el volumen máximo. Pues el volumen máximo, igual que antes lo hacíamos para funciones, pues no es ninguno de estos valores. Lo que tenemos que hacer es evaluar la función de volumen en este X. Entonces vamos a evaluar el volumen en vamos a hacerlo en 1.59. Es un valor aproximado, por supuesto. No es el valor exacto, pero para casos prácticos es mucho mejor ya tener ese resultado en una forma decimal porque nos ayuda a entender mejor ya cuáles son las dimensiones de ese volumen. Entonces voy a regresar a la función de volumen que está por acá. ¿Okay? En esta función es en donde sustituiré el valor de X. Esto será entonces 4 por 1.59 al cubo menos 39. Por acá lo tenemos, X cuadrada. Es decir, 1.59 al cuadrado más 187 medios por X. Por X, que es de 1.59. Bien, pues vamos a calcular entonces el volumen. Es 4, 1.59 cubo menos 39 por 1.59 al cuadrado más 187 medios por 1.59. Y esto es aproximadamente 66.15. Lo voy a redondear a 2 decimales. Y las unidades son pulgadas cúbicas. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, voy a colocar esto en un rectángulo. Y este sería el resultado final. El volumen máximo aproximadamente lo tenemos ahí. Que es lo que se puede construir con una hoja tamaño carta, con esas condiciones, ¿no? Muy bien, pues no sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio. ¿No? ¿Ninguna?
No, Miss, todo bien. Muy bien. Bueno, vamos al último ejercicio. Si observan aquí, pues ya nos dan la función, pero bueno, vamos a leer el enunciado. Dice, el pH de una sustancia es un número entre 0 y 14 que mide la acidez o la alcalinidad de la sustancia. Si el pH es menor que 7, la sustancia es ácida. Y si es mayor que 7, es alcalina. Un grupo de ambientalistas está preocupado porque en los últimos 5 años el pH de la lluvia en cierta región del planeta se comporta de acuerdo a esta función. Es una función A que es, digamos, que representa la alcalinidad. Y en este caso T está en años, o sea, se describe en años. Dice, suponga que en el presente año no hay alcalinidad ni acidez. Ajá. Entonces, el punto de referencia es justamente el 7. Si ustedes sustituyen esta función a de t en t igual a 0, o sea, para 0 años, estaría, digamos, en ese punto de equilibrio, que es 7. 0 aquí, sustituyen t igual a 0, 0 más 4 nos da 0 sobre 4, que 0 más 7 son 7. ¿Bien? Entonces, ese es como el punto de referencia. Dice, supongo que en el presente año no hay alcalinidad ni acidez, o sea, A de t vale 7. ¿Hace cuántos años la lluvia en esa región tuvo su máximo pH? ¿Dentro de cuántos años la lluvia en esa región tendrá su mínimo pH? Aquí en realidad ya no hay que preocuparnos por la cuestión de construir la función, porque ya nos la están dando. Solamente entender cuál es aquello que nos pregunta, ¿no? Aquí, si vemos, nos pregunta algo sobre un tiempo pasado. Entonces aquí sí esperemos obtener t's menores a 0. T igual a 0 es la referencia, es el actual. Pero cuando dice hace cuántos años, entonces se refiere a un tiempo t anterior. Y si el punto de referencia ahora está igual a 0, pues en algún t anterior esperemos obtener un valor de t negativo. Bueno. Entonces vamos a aplicar directamente el criterio de la segunda derivada. Y voy a transcribir nuevamente la función a de t para derivarla aquí. Entonces a de t es 7 menos 16t sobre t cuadrada más 4. Así es, ¿verdad? La función. Ahí está. Entonces vamos a derivar a esta función a de t. Entonces a' de t es igual, la derivada de 7 es 0 menos la siguiente función, pues la voy a derivar usando la regla de la división. La función de abajo multiplicada por la derivada de la función arriba, que es 16, menos la función arriba multiplicada por la derivada de la función abajo, que es 2t, entre la función que se encuentra abajo elevada al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar a' de t es igual a menos. Esto es 16 t cuadrada más 64 menos 16 por 2 son 32 t cuadrada. Y el denominador pues queda igual. Ahí está. Bien. Creo que bueno, el siguiente paso es simplificar el numerador de esta fracción.
Esto será entonces 64 menos 16t cuadrada. Ahí está. Ahora vamos a encontrar el o los números críticos igualando a 0 la primera derivada. Entonces, si la derivada es igual a 0, eso implica que todo este cociente es igual a 0. Pero para que esta fracción sea igual a 0, ¿qué es lo que debe ocurrir? Para que toda esta fracción sea igual a 0. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Que el numerador debe ser igual a 0. Ajá, así es, Adrián y Alexia. Así es. Entonces, en una fracción, para que toda la fracción se haga 0, el numerador debe ser 0. Muy bien, 64 menos 16t cuadrada debe ser 0. Esto implica que 16t cuadrada debe ser igual a 64, es decir, t cuadrada debe ser 64 entre 16, que corresponde a 4. Si t cuadrada es igual a 4, entonces t puede ser 2 o menos 2. ¿Sí? Recordemos que t está en años, así que sería hace 2 años, o sea, cuando t es menos 2 y más 2, significa que en 2 años ocurriría otro valor crítico. Bueno, ya tenemos entonces los valores críticos. Ahora simplemente vamos a identificar cómo son o qué generan, si generan máximos o mínimos. Y eso lo vamos a saber a partir de la segunda derivada. Entonces vamos a derivar por segunda vez. Voy a traer aquí a la primera derivada para que sea más fácil. Entonces, esto es menos. T cuadrada más 4 al cuadrado. Ahí está. Ahora vamos a realizar la segunda derivada. Esta es una función racional. Vamos a usar la regla del cociente. Es la función que se encuentra abajo multiplicada por la derivada de arriba, que es menos 32t, menos la función arriba, multiplicada por la derivada de la función de abajo. Y en este caso, pues usaríamos regla de la cadena, que es 2 baja multiplicando por t cuadrada más 4 elevada a la 1 por la derivada que es 2t. ¿Okay? Y todo el denominador se eleva al cuadrado. Así que resulta en t cuadrada más 4 elevada a la cuarta potencia. Bueno, ahora vamos a simplificar. Observen que en este caso el binomio t cuadrada más 4 se encuentra en cada sumando. Está aquí elevado a la 2 y está aquí elevado a la 1. Este se puede factorizar y se simplificaría con uno de los que están aquí. Aquí el binomio está elevado a la cuarta. ¿Okay? Así que podemos simplificar esa cantidad y nos queda menos, bueno, nos quedaría el primero. Este es t cuadrada más 4 por menos 32t
Y acá quedaría igual, menos, voy a poner este 2t por 2 como 4t. Este binomio queda igual, 64 menos 16t cuadrada. Y aquí ya no aparece t cuadrada más 4 porque ya al factorizarlo se simplificó y así que solamente aparece en el denominador con exponente 3. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, ahora vamos a simplificar el numerador. Todo esto con la finalidad de que al evaluar después en la segunda deriva de los números críticos, el resultado, o bueno, la evaluación sea mucho más simple. Vamos a desarrollar. Este es el producto, menos 32t cúbica, menos 32 por 4, son 128t. Acá tendríamos menos 64 por 4, menos 256t. Menos por menos más 16 por 4 son 64t cúbica. Y el denominador, pues ese ya no cambia. Bueno, por acá tenemos entonces dos términos semejantes. Tienen t cúbica. Esto resulta en 32 positivo, 32t cúbica. Y también tenemos otro par de términos semejantes. Los dos tienen t. Menos 128 menos 256. Esto es menos 384. Bueno, ahora ya tenemos la segunda derivada. Vamos a evaluar en cada valor crítico. ¿Ok? Entonces, segunda derivada, evaluada en menos 2. Esto es menos. (32 por t cúbica). Esto es 32 por menos 2 al cubo. Menos 384 por menos 2 entre menos 2 al cuadrado más 4 y todo elevado al cubo. ¿Okay? Vamos entonces a evaluar. Voy a evaluar primero. 32 por menos 8. Y aquí es positivo. 84 por 2 entre 8 elevado al cubo. Y el resultado es 1 de toda la fracción. Pero al multiplicarse por el menos 1 de afuera, esto es menos 1. ¿Okay? Esta es una cantidad menor a 0. Recordemos que en este caso importa el signo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una conclusión con respecto a este número crítico, t igual a menos 2. Entonces, en t igual a menos 2, es decir, hace 2 años, el pH de la lluvia, si la segunda derivada es menor a 0, significa que ocurre un máximo, ¿verdad? Vamos a poner el pH de la lluvia alcanzó
su valor máximo. Su valor máximo, ya dijimos que es pH. Ahí está. ¿Okay? Y ahora vamos a evaluar la misma segunda derivada en 2. Recordemos que es el otro número crítico. Entonces esto es menos 32 por 2 al cubo menos 384 por 2 entre 2 al cuadrado más 4 elevado al cubo. Bueno, ahora va a ser semejante, pero el resultado es 1 positivo. Y esto es mayor a 0. Y nuestra conclusión de este resultado es que en 2 años habrá, como en ese caso resultó ser un número mayor a 0 en la segunda derivada, entonces habrá un mínimo. Entonces en 2 años habrá un mínimo en el pH de la lluvia. En esta región, por supuesto, en donde se generó este modelo matemático. ¿Okay? Y esas son nuestras conclusiones con respecto a los valores obtenidos. Es muy importante que ustedes al realizar los cálculos también construyan estas conclusiones. Por ahí me tocó ver en algún examen de segundo parcial que colocaban, por ejemplo, en el encabezado, asíntotas horizontales. Y entonces, como que intentaban construir ahí un límite, pero al final nunca dieron la ecuación de la asíntota horizontal o vertical. Generalmente pasó en el horizontal. Entonces hacían como el análisis matemático, pero al final no había conclusión, ¿no? ¿Cuáles eran esas ecuaciones? Entonces es bien importante que siempre a la par vayan construyendo esas conclusiones para que todo el análisis que hicieron pues tenga sentido, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Muy bien. Pues entonces nos encontramos el día de mañana. Pasen bonita tarde y nos vemos mañana, ¿ok?